En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Hoy vamos a empezar este Acontece que no es poco con un dato actual y tremendo. Tremendo y que seguramente se queda corto, pero bueno, la fuente es Naciones Unidas. Según sus cifras, hay ahora mismo 160 millones de niños que trabajan. O sea, la explotación infantil de toda la vida. Sí. Y quedémonos en eso, en lo de toda la vida, porque esta tarde viajamos a finales del siglo XIX, que tampoco hace tanto, con una historia horrenda. Sí. Horrenda, directamente. Sí. Mira, pero empezamos con una cosa que ocurrió... Más cerquita. Sí, más cerquita. Hará unos 15 años, allá por 2009, 2010, en un pueblo del norte de Inglaterra que se llama Fewston, quisieron construir un museo local y para ello, bueno, pues tuvieron que remover una pequeña parte de un cementerio muy antiguo, un cementerio que llevaba cerrado desde finales del 19, desde 1896. Aprovechando que los restos correspondían con una época muy interesante para estudiar, los bioarqueólogos recogieron los esqueletos de 154 individuos que se correspondían con los finales del siglo XVIII y hasta mediados del XIX y, bueno, pusieron manos a la obra en el laboratorio. Lo primero que les llamó la atención es que había demasiados niños y adolescentes. E inmediatamente después les sorprendió que la mayoría de esos niños y adolescentes estuvieran sin identificar. Y dijeron ellos, ¿y por qué tan alta mortalidad infantil? ¿Y por qué sin identificar con su correspondiente chapita en el ataúd si todos los demás la tienen? En la documentación parroquial, la que iban dejando los curas, se sugería, sin confirmar, pero se sugería que la tuberculosis era la culpable de tantas muertes de niños. Pero no. Morían derrengados y enfermos por el trabajo. El exitazo de la revolución industrial en Inglaterra, su gran progreso económico, se cimentó con la explotación de niños y niñas que trabajaban 14 horas hasta caer rendidos. El pasado 12 de junio, la ONU nos recordaba que era el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Y nosotros le recordamos a la ONU y a su asamblea repleta de palabrería que ya van más de 16.000 niños asesinados en Gaza por los genocidas israelíes. كل يوم عم بنزيد شوف فايدة الكترة والحرية مش بالإيد من يوم ما وعيت وأنا بنت هاي البلاد بكاء أطفال وبسمة أولاد الأرض ثوبها أسود خيم علينا حداد بطلنا نعد أحياء صرنا نعد أموات وأنا بقول بكفي عاد بدي أمسك قدري بكفي بكفي عاد فهمي ومش فهمي عايشي ومش عايشي Volvamos a esta historia concreta. Has dicho que los bioarqueólogos, lo que han averiguado, al menos en ese pueblo del norte de Inglaterra, que la explotación infantil fue muy notable y ya está. Pero ¿qué industria había allí? Si había tantos niños trabajando, ¿en qué trabajaban? Textil. En la industria bueno, textil. Como ahora. Sí, no en Inglaterra, pero en otras partes del mundo. Exactamente. O sea, sí, lo mismo. ¿Hemos avanzado en siglo y pico? Sí. Pues no. Bueno, no hemos desplazado la miseria, ¿no? Hemos desplazado hemos la miseria, globalizado. Sí. Aclaro primero que en la bioarqueología, para quien no lo haya oído mencionar antes, se mezclan la arqueología, la biología y la antropología. Esto tiene que ser muy apasionante. Yo, porque tengo cabeza dura para ciencia, pero esto tiene que ser muy bonito. Es decir, estos investigadores son unos señores y señoras que buscan huesos, husmean en ellos, los estudian y de ahí concluyen cuál era su entorno social, su alimentación, las condiciones físicas en las que vivieron. Y de este estudio en ese pueblo del norte de Inglaterra han sacado conclusiones espeluznantes que están recogidas en un informe que se publicó en 2023 y de título kilométrico, porque los científicos ponen títulos muy largos. A ver. El estudio se titula... Además, los desechables. Es buenísimo. Esto ya no hace falta poner más. No hace falta poner más, los efectivamente. Desechables. Pues el estudio se titula Los desechables, evidencia bioarqueológica de los aprendices paupérrimos en el siglo XIX en Inglaterra y las consecuencias del trabajo infantil en la salud. Tres líneas de título. Bueno, pues las evidencias les dieron tanta lástima que esto no se quedó solo en una investigación y en el pueblo de Fewston acabaron haciendo un homenaje y dando un entierro digno a todos aquellos niños que murieron derrengados por el trabajo en las fábricas textiles. En aquella zona, en el siglo XVIII y XIX, había 5 molinos destinados al procesamiento del lino, del algodón o de la seda, lo que tocara.
Los registros de enterramientos de la iglesia de Fewston mostraban un pico en las muertes de niños y adolescentes, oye, justo durante los años más productivos de los molinos, que fue a principios del 19. O sea, cuanto más algodón salía, más niños morían. Oye, ¿y por qué había una mayoría de enterramientos de niños sin identificar? Es que eso le chocó mucho. Porque el exploten tiene, vale, bien. Sí, pero tenía luego, nombre, ¿no? Claro. Pues eso le chocó mucho a los investigadores. Puesto que lo que se excavó era un cementerio oficial, no una fosa común, y en casi todos los ataúdes aparecía una placa con el nombre y la edad del muerto, y en los libros registrales también estaba todo el mundo apuntado, pues ¿por qué precisamente la mayoría de los féretros con restos sin identificar qué casualidad pertenecían a niños de 9, de 10 años, de 12, de 14? Ya me huelo por qué. Claro, que les chocó, digo... Pero se olían, ellos también se olían. ¿Por qué? Pues porque eran huérfanos o niños muy pobres que habían sido enviados allí desde las workhouse, que llamaban las casas de trabajo de Londres y de otras grandes ciudades. Es decir, aunque lo lógico en plena revolución industrial era que la gente, sobre todo los adultos, emigraran del campo a la ciudad para emplearse en las fábricas urbanas, con los niños se dio la circunstancia de que muchos bien eran huérfanos o bien dejados por los padres porque no podían mantenerlos, eran enviados desde esas casas de trabajo para entregarlos a empresarios que los empleaban en grandes fábricas o en la industria agrícola. Bueno, esto que cuentas, esto que descubrieron es Dickens en estado puro. Sí, de hecho, la novela Oliver Twist arranca en una de esas casas de trabajo de Londres, Así ¿no? es. Es que Dickens se empeñó especialmente en la denuncia de la explotación infantil. Hace mucho tiempo que contamos que precisamente la publicación de su cuento de Navidad, fue producto de la indignación que tuvo cuando leyó un informe sobre el trabajo infantil que hizo el gobierno británico en 1843. Era tan desgarrador que, aunque Dickens ya venía concienciado desde antes, por ejemplo con Oliver Twist, esto que está sonando, claro, ya nunca, a partir de ahí ya nunca pudo esquivar en toda su obra la denuncia social, las penalidades de los desfavorecidos, las horribles condiciones laborales en las fábricas, el trabajo infantil. El gobierno británico en aquel siglo XIX era como la ONU, pues mucho informe sobre la explotación infantil, mucho día mundial de al rico lado de piña para el niño y la niña, pero luego nada. Los niños huérfanos o los que los padres daban en acogida porque no podían mantenerlos, pero ojo, muchas veces los daban con intención de recuperarlos más adelante cuando mejorara su situación en casa. Bueno, pues estos niños estaban sobre todo a cargos de iglesias. Y las parroquias, cuando ya les sobraban, o tenían muchos y no querían gastar en mantener a tantos, ponían anuncios en los periódicos para venderlos a la industria como aprendices. Venderlos, ¿eh? Con los huérfanos lo hacían sin problema, pero también lo hacían con los que tenían padres, que a veces cuando iban a buscarlos, pues los niños ya no estaban. Algunos de esos niños acabaron enterrados y sin identificar en Fewston. Pero otros han podido ser identificados. Y por la cosa romántica de poner nombres a las víctimas, aunque sean crías de hace 220 años, por decir su nombre en voz alta. Caroline Farmer, de 7 años, fue enviada desde la parroquia de Southwark, de Londres. Sarah Canty, de 12 años, fue enviada desde la parroquia de Lambeth. Y a su hermano Cornelius, de 7 años, lo enviaron a una fábrica del condado de Lancashire. Se me está poniendo la piel de gallina. Oye, detalles. ¿Qué clase de trabajo tenían estos niños y estas niñas que han estudiado en ese pueblo concreto? Sí, bueno, pues ahí la jornada laboral era de 14 horas, de 6 de la mañana a 8 de la noche, 5 días a la semana. Los sábados los señores empresarios les perdonaban 3 horas de trabajo y solo tenían que trabajar 11. El buen patrón, ya sabes. Los domingos, como Dios nuestro Señor dice que no se puede trabajar, los niños se libraban, iban a misa. Había unos niños a los que llamaban hurgadores de hurgar, que tenían que recoger el algodón que caía debajo de las máquinas, arrastrándose y con las máquinas en movimiento, y con cuidado de que no les enganchara el brazo o les aplastara la cabeza. Claro, como en chiquitillos se metían por todas las máquinas. Si los niños intentaban sentarse,
el supervisor les arreaba con una correa en los hombros. Claro, como los niños son bajitos, el supervisor pegaba desde arriba. Las lesiones de los hombros, de las clavículas, ahí se han detectado, y ¿cuántos golpes les daban a estos chiquillos en los hombros, ¿no? Los restos analizados muestran muchas extremidades deformes y la alimentación era sobre todo té, aguado y pan. El té ya, de que no falta en Inglaterra. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención del informe, esto a mí, porque esto lo saben ellos, pero a mí me ha llamado mucho, es la explicación de los expertos a por qué los restos de niños estudiados demuestran que todos eran extremadamente bajitos para su edad. Y la explicación de los bioarqueólogos es que, y leo, cuando un niño no se alimenta lo suficiente, su cuerpo prioriza otras funciones biológicas, especialmente el cerebro y el sistema inmunológico. Esto supone un costo para el crecimiento. Pues fíjate, qué tontería, pero yo entendí lo que me decía mi madre cuando me explicaba que el hambre le agudizaba el ingenio en la posguerra. Oye, me imagino que con estas condiciones de trabajo las enfermedades de los niños debieron ser tremendas también, ¿no? Salvajes, sí. Los problemas más leves detectados eran lesiones auditivas, porque las maquinarias junto a las que trabajaban eran, fíjate, 14 horas al lado de eso. También tenían enfermedades respiratorias porque el aire dentro de las fábricas estaba contaminado por fibras de algodón que los niños aspiraban. Por supuesto, en cuanto pillaban un resfriado se morían, porque el sistema inmunológico, aunque se les desarrollaba más que a otro normal, pero bueno, estaba muy debilitado. A base de pan y té aguado, pues ya me contarás. La dieta era no baja, sino casi nula en proteína, que en el estudio comparan las condiciones de estos niños y niñas con las víctimas de la gran hambruna de Irlanda de mediados del 19. Fue brutal. Fue brutal. Pues las condiciones eran las mismas, sin haber hambruna, porque en ese momento no había hambruna. Las enfermedades respiratorias las han detectado estudiando en las costillas y en los huesos de alrededor de la nariz. ¿Sabes? Que es alucinante cómo afina la ciencia. Por supuesto, hubo muchos accidentes que provocaron amputaciones, sobre todo de los brazos, y morían de infecciones o desangrados. Los dientes han dado mucha información, y muchos de los dientes estudiados eran dientes de leche. O sea, eran niños muy pequeños. Han detectado raquitismo, escorbuto, deficiencia de vitamina C y D, en fin, un desastre. Pero conmemoremos el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que mañana ya será otro día. Por cierto, ¿la ONU tiene contabilizado de ese lugar concreto el número de niños que trabajaban? Eso me imagino que no. Pero hoy sí. Hoy sí que es la cifra que daba al principio. Sí, los 160 millones de niños. Pero bueno, esto también... debe ser una aproximación. Sí, la ONU dice que son 1 de cada 10 niños en el mundo trabaja. Vamos a ver, esto es como el chiste de la estadística. El promedio. Sí, yo tengo 4 pollos y tú ninguno. Si sacamos la media resulta que tú tienes 2 y yo otros 2. Pero es mentira, yo sigo teniendo 4 y tú no tienes ninguno. Y tampoco es cierto que 1 de cada 10 niños del mundo trabaje. Esa es la media. En África... son 1 de cada 3 niños entre 5 y 14 años los que trabajan. ¿Y qué pasaría si esos niños dejaran de trabajar en África? Pues que el chocolate nos saldría un 50% más caro. Y claro, eso ya son palabras mayores, porque entonces diríamos en el primer mundo, uy, cómo ha subido el chocolate, qué barbaridad. La culpa es de Pedro Sánchez, seguro. Seguro, ¿no? Y claro, a lo mismo ya no estábamos dispuestos. Pero bueno, que no se preocupe la ONU por el trabajo infantil en Gaza, porque si acaban con los niños ya no habrá posibilidad de explotación. Soporté el vientre de la artillería, el fuego en la guardería, y todavía sigo en pie. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. A descansar, Nieves. Gracias, Carla. Un beso, chao. Soporté el miedo atroz entre las mantas, que todos me dieran la espalda, y todavía sigo en pie. Recuerda bien que no hay rumor que me defina.
Todos me llaman Palestina y todavía sigo en pie.